Majestad Television presenta su programa Un Oasis en el Desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El tema de esta tarde, la prueba también es bendición. Aquí tenemos al apóstol Pedro en una de esas cartas que escribió, hablando de que nosotros debemos de estar alegres siempre, pero alegres pensando en que tenemos después de esta vida una vida de bendición total, una vida de alegría total. Tenemos al apóstol Pedro que les dice, alégrense, pero alégrense de verdad. De una u otra forma van a pasar por ciertas pruebas, pero dice, por un tiempo breve. Y usted puede decir, hermana, pero un tiempo breve, a veces nosotros estamos toda la vida teniendo diferentes pruebas, teniendo diferentes luchas. Cuando se me termina una, me comienza otra y después de esa me viene otra más y las pruebas nunca se me terminan. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice que son pruebas que vamos a tener por un tiempo breve. Quizás comparándolo a que la vida aquí en la tierra es corta. Sin embargo, la que vamos a tener en el Señor es muy larga, es eterna, no va a tener fin. Por lo tanto, esta vida que nosotros estamos llevando quizás es la milésima parte de lo que nosotros vamos a vivir. Cuando estemos ya en la presencia del Señor, cuando vamos a tener la corona ganada. Así que el apóstol Pedro le dice, alégrense desde ya, alégrense desde ya. ¿Por qué? Porque esa prueba que ustedes están pasando, dice, o las pruebas que pueden tener, es una bendición. Porque por medio de la prueba se va a ir purificando esa fe que ustedes tienen en su corazón. Alégrense. Vamos a hacer una comparación que de cualquier forma, pues usted podría decir es una comparación mundana, hermana, pero una persona se gana un billete de la lotería. Usted puede ver en las noticias que de pronto dice alguien se ganó y antes de recibir el dinero esa persona ya está alegre. Antes de recibir lo que se ganó, esa persona desde el momento en el que lo sabe, ya su vida cambia. Inclusive hay personas que antes de recibirlo ya comienzan a regalar todas sus cosas porque se las van a comprar todas nuevas cuando ya tengan ese premio mayor.
Se alegran desde antes porque saben que ya se lo ganaron, que ya está seguro, que va a ser de ellos, que ya es de ellos, que únicamente falta que se los entreguen. Y en el Señor ocurre lo mismo. Nosotros ya sabemos qué es lo que nos espera. Y si ya sabemos qué es lo que nos espera, lo más lógico es que comencemos a vivir con una alegría total, sabiendo que tenemos un galardón que el Señor de una u otra forma nos va a hacer sentir cuando estemos en su presencia. Dice aquí el apóstol Pedro, dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. A través de cada uno de los libros de la Biblia, podemos ver a muchas personas que fueron probadas. Desde la primera creación, Adán y Eva. Eva se enfrentó a una prueba. De pronto, Eva, estando en ese paraíso que Dios había creado, vino Satanás y le empezó a mover sus sentimientos, a tentar. Y yo creo que en ese momento Eva de pronto empezó quizás a titubear en su mente y decir, lo haré, no lo haré, ¿qué hago? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? Y al final terminó accediendo a lo que Satanás quería. Una prueba no superada. Pero luego tenemos otra prueba, tenemos a Abraham. A Abraham que en medio de una situación que se podría decir que estaba todo alegre, contento porque tenía un hijo, porque Dios le había permitido tener un hijo, él en ese momento recibe una prueba bastante grande. En un momento de felicidad, de pronto el Señor le pide entregar a su hijo. Le pide matar a su hijo. Yo no quisiera estar en una situación así. Pero el Señor trata con Abraham. Y Abraham pasa la prueba. Luego vemos otra persona más. Podemos ver a muchas, podemos ver a José cuando fue vendido por sus hermanos, pero también tenemos a alguien que para mí considero que es la persona que es el mejor ejemplo en cuanto a ese amor que uno debe de tenerle al Señor, a pesar de que se te termine todo. Tenemos a Job. Job, que fue probado en todas las áreas. Fue probado en lo económico, fue probado con la muerte de sus hijos, fue probado con una esposa que en vez de apoyarlo, en vez de reforzar ese amor de él hacia Dios, le pidió en algún momento que se renegara de él. Fue probado en su cuerpo, con enfermedades. Pero su amor a Dios se mantuvo intacto. Prueba superada. Prueba superada que trajo más bendición a su vida. La prueba también produce bendición. Luego tenemos al apóstol Pablo, que sufrió como muy pocas personas también.
y se mantuvo animando a otros. Se mantuvo siempre enviando cartas para que las personas recibieran esa fortaleza de parte del Señor. Evangelizando, transmitiendo lo que él ya había experimentado, ese amor hacia el Señor. La prueba produce bendición. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, prueba mi amor por ti. Le decía así como hizo Satanás con Job. Y yo le decía al Señor, Señor, prueba mi amor por ti. Y en ocasiones dicen personas que no es bueno de pronto decirle esas cosas al Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Pero yo le dije al Señor, Señor, prueba mi amor por ti. Y la cosa es que en una ocasión alguien me preguntó a mí, cosa que yo no recordaba para nada, pero en una ocasión creo que las he compartido a ustedes. En una ocasión alguien me preguntó a mí que si de pronto yo en algún momento dado, si me daban ganas de ir a discotecas, ya siendo cristiana, que si de pronto me podía tentar el enemigo en esas áreas, de vestirme de una forma desordenada, de cosas que en lo personal cuando me lo preguntaron, yo muy firme dije, a mí eso no me quita el sueño, no me preocupa. Yo sé que en esa área el enemigo no me podría atacar a mí. No hay forma de hacerme ir a esos lugares, cambiarme de ropa, de la forma en la que el mundo se suele vestir. Si ya viví esas cosas, ya no me interesan. Sin embargo, dije algo. Y dije, por el área en la que a mí me podrían atacar, es que la gente hable de mí. Porque yo fui una persona muy tranquila, siempre trataba de quedar bien con los demás. Entonces, para mí esa área era una área en donde definitivamente si alguien hablaba mal de mí, era lo peor que me podría pasar. Y en ocasiones de pronto yo tenía algún detallito con alguien y yo misma iba con la persona para hacer las paces, para que la persona estuviera tranquila, para que la persona no hablara de mí. Y le dije a esa persona, la forma en la que a mí me podría atacar el enemigo sería en que la gente hablara de mí. Y yo recuerdo que en mi oración diaria yo le decía al Señor, Señor, prueba mi amor por ti. Pero no haciendo referencia a eso ni siquiera me acordaba yo, eso lo dije cuando tenía quizás algunos 4 meses de convertida. Entonces, yo diciéndole eso, y se lo decía, como le digo, constantemente. Yo estaba en un amor como no se puede comparar. Entonces, cuando de pronto en una ocasión se desató una corriente de lo más terrible, y el enemigo me atacó en esa área. Una de las pruebas más difíciles que he tenido. La gente comenzó a hablar de mí. Y no era una persona a la que yo podía ir y hablar directamente, era mucha gente. Y el Señor no me permitió hablar una palabra. Me mantuve callada. Callada, soportando la prueba, soportando el dolor, soportando el rechazo.
Y en medio de esa prueba, quizás llegó un momento en donde quizás Satanás se pudo haber alegrado y dijo, mira, decía que probaras su amor por ti. Y quizás le decía al Señor, decía que lo probaras y mira, ya casi se regresa al mundo. Y en medio de esa prueba, yo recuerdo que yo entraba a mi recámara, yo vivía con mi mamá, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y de pronto decía, me voy a ir lejos de aquí. Y ya no voy a meterme más en cosas de la iglesia. Voy a ir y voy a buscar una iglesia en donde vaya, me llene del Señor y me regrese, pero no quiero volver a hablar con nadie. No quiero volver a relacionarme con gente en la iglesia. Yo voy a ir, Señor, y yo a ti no te voy a dejar. Pero me voy a ir y voy a buscar una iglesita por ahí, en donde yo únicamente vaya, me llene, y ya, calladita, sin hablar con la que está al lado, sin hablar con el que está al lado. Y en ocasiones llegaba a pensar, digo yo, ¿cómo me miraría nuevamente poniéndome la ropa de antes? Y era tanta la lucha, tanta la prueba, tanto lo que la gente decía, que llegó un momento en que le dije al Señor, Señor, si en algún momento, antes de convertirme, antes de encontrarme contigo, antes de tener ese encuentro especial contigo, si a mí me hubieran dicho que yo iba a pasar por todo esto, cuando yo comenzara a caminar contigo, y me dicen, el Señor está en esa esquina, ahí te vas a encontrar con Él, pero al encontrarte con Él vas a tener la peor prueba de tu vida. Y vas a sentir el peor dolor que hayas sentido. Yo le dije al Señor, Señor, si yo hubiera sabido eso, yo me voy acercando ahí, al momento de saber, me doy la vuelta para no toparme contigo. Y eso fue lo peor que pude hacer. En ese momento de dolor, en ese momento de prueba, en ese momento de tribulación. Y sé que muchas personas, entre todas las que hablaban, entre todas las que no me querían, entre todas las que oraban pidiendo el mal por mí, sé que había unas 2 o 3 que oraban pidiendo fortaleza. Estaba mi pastor orando por aquella ovejita. Estaba mi pastor diciéndome, no has hecho nada, sigue adelante. Y el Señor me sacó en victoria. Quizás como esos soldados que vienen todos heridos, que vienen todos lastimados, pero me sacó adelante. ¿Fue de bendición la prueba? Usted tiene la respuesta. ¿Fue de bendición la prueba que pasó la hermana Dayanara? Si usted recibe bendición a través de esta programación, yo creo que todo ese tiempo de prueba valió la pena. Fueron años soportando
Fueron años en donde por un lado se decía esto, por otro lado otro. Y ahora puedo decir con toda libertad, tranquilamente. Ahora pueden hablar y decir lo que sea. Y por ese lado el enemigo ya no me tumba. ¿Qué hizo la prueba? Me fortaleció en ese aspecto. Porque yo no tenía que vivir dependiente de lo que las demás personas dijeran. Porque yo no tenía que vivir dependiente del que dirán. Porque yo no me tenía que preocupar. Si el mundo se caía a este lado y si el mundo se caía al otro lado, yo tenía que estar firme buscando al Señor. Y la prueba me produjo bendición. Y la prueba me hace ahora poder hablarle a usted y decirle, se puede seguir adelante, se puede avanzar. Que las demás personas no te quieren, no importa que no te quieran. Si las demás personas no te apoyan en este camino, no importa que no te apoyen. Tú sigue adelante, hay un Dios que conoce tu corazón, un Dios que te ve, un Dios que no necesita probar ese amor, un Dios que sabe que hay un corazoncito ahí que palpita por Él. Y si tus hijos no te apoyan, y si tu esposo te da la espalda, y si el mundo se cae a tu alrededor, recuerda que la prueba es una bendición, que la prueba te va a dar a ti más fortaleza. ¿Y qué va a hacer el Señor con esa persona que fue probada? Te va a usar para que vayas y testifiques a otras personas y ayudes a aquellos que no tienen la misma fortaleza que tú tienes ahora. Porque hay tanta gente necesitada del Señor, tanto, que de pronto uno puede decir, ay hermana, pero yo qué puedo decir que esta prueba que estoy pasando es bendición si mire cómo me encuentro. Mire que tengo tanto dolor en mi brazo que ya ni siquiera lo puedo mover. Ahora siento que hasta ni me sirve este brazo. Mire que tengo una pierna que apenas si puede caminar. De cualquier forma, es una bendición. Yo decía, hace un tiempo atrás nosotros tuvimos un accidente. Un accidente de automóvil. Y en el carro iba mi esposo, iba mi niño. Solamente teníamos a uno en ese tiempo. E iba yo. Nos chocaron. Y yo fui la única que resulté lastimada. Este dedo se me volteó por completo. Me tuvieron que hacer una operación para cortar el hueso de aquí, enderezar el dedo y luego sellar otra vez poniendo una grapa ahí para que el dedo volviera a tener la posición que tiene que tener, porque estaba completamente volteado. Se había hecho unas fracturas acá que se dio vuelta. La cosa es que yo le di gracias al Señor, que fui yo y no fue mi esposo ni fue mi niño. Una prueba que quizás uno podría decir, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué fue que yo tuve que salir lastimada? El Señor sabe. Y de pronto me tocó ir a dar vueltas al hospital. ¿Y qué puede hacer una cristiana en un hospital? Únicamente lo más grande que se puede hacer.
dar testimonio, dar consuelo. Aquellos que en ese momento están necesitando, quizás están enfermos, están en una peor condición que tú. A mí fue un dedito, algo mínimo. Y en el hospital te encuentras con tantas personas enfermas, en una condición peor que la tuya. Y eso me produjo bendición a mí. ¿Por qué? Porque yo lo vi desde el punto de vista que, ok, el Señor guardó a mi esposo, el Señor guardó a mi hijo. El Señor guardó a mi esposo quizás de ir a un lugar que el Señor no quería. Él iba a hacer un viaje en ese momento, lo llevamos al aeropuerto y el Señor detuvo ese viaje de él con ese accidente. Cualquiera diría una desgracia, una tragedia. ¿Cómo es posible que justo antes de irse a una campaña le pasara esto? Podríamos decir, es el enemigo que no quería que él fuera a predicar a ese lugar. Todo lo mueve el Señor, todo está planeado por el Señor. Esta piececita de aquí no se mueve si el Señor no está encajándola con esta. Y estas otras con esta. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que nos pasa es porque el Señor lo permite. Y si lo permite es con un propósito. Y ese propósito es ser de bendición para tu vida. La prueba también produce bendición. La prueba también te produce bendición. Aquí dice el apóstol Pedro, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Será que nuestra fe es auténtica? ¿O será que se debilita? ¿O será que hoy sí, mañana no? ¿Será que creemos en un Dios que todo lo puede, que ya tiene la victoria ganada, que ya ganó la batalla? ¿O creemos en un Dios que no puede hacer nada? Dice la palabra del Señor que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Si amas a Dios, puedes tener la seguridad completa, de que lo que sea que te esté pasando, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas con tu esposo, si tienes problemas con el trabajo, si tienes problemas de salud, si de pronto sientes que tu cuerpo ya se debilitó, si tienes problemas legales, cualquier cosa que te esté pasando es para tu bien. Cualquier cosa. Por lo tanto, va a ser una bendición. La prueba va a ser una bendición. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo es para bien nuestro, para bien tuyo. No lo dudes, porque Dios lo tiene ahí. Te lo ha permitido con un propósito. El propósito, ser de bendición a tu vida. El propósito, fortalecerte más. El propósito, ser de testimonio a los demás. El propósito, que algún día las otras personas, al verte a ti con esa fe, también crean en ese Dios que tú has creído. El día de hoy le leía a mis niños una lectura, un devocional para niños. Y en el ejemplo que había ahí, había una historia de dos niñas que estaban en la cafetería de la escuela. Estaban ellas platicando ahí que tenían que exponer algo en frente de la clase, y una le decía a la otra, le decía, dice, a mí no me gusta el pararme enfrente de la gente y tener que hablar. Eso le decía una jovencita a su amiguita. Y de pronto ven que en otra mesa están unos niños acosando a otro jovencito, y esta niña, la que había dicho que no le gustaba pararse en público, vio que el niño que estaba ahí era un niño que iba a la iglesia con ella, a la misma iglesia donde iba ella. Entonces, dice la historia, que de pronto al niño se le estaba acosando, se le estaba molestando, porque él era cristiano. Y le decían, bueno, ¿y quién estudió? Si tienes un Dios, puedes pararte en este momento y defenderlo poniéndote de pie.
Y el niño dice de que estaba todo atemorizado y ante los problemas que estaba teniendo ahí con esos otros compañeritos que estaban pues haciéndole bullying, le llaman ahora. Nosotros definitivamente decimos un acoso, pero de cualquier forma estaban molestándolo. Y el niño, todo atemorizado, se puso de pie, pero con miedo y bajando la carita. Y cuando esta niña vio lo que estaba pasando, ella se puso en pie. Se puso en pie como diciendo, aquí estoy yo, también poniéndome en pie, defendiendo el nombre del Señor. Este niño estaba teniendo una prueba muy fuerte. Pero al ver la fortaleza de la otra, también él sintió fortaleza. Y la jovencita que estaba con ella le dijo, ¿cómo es eso que a ti no te gusta pararte en público? Y hoy vi que te paraste con una fortaleza y con una valentía que no le vi al otro niño. Y le dijo la niña a la cristiana, le dije, ¿sabes qué? Tanto me has hablado del Señor y hasta hoy, al verte con esa valentía, me doy cuenta que tienes un Dios al que yo también debo seguir. ¿De qué sirvió esa prueba que estaba teniendo ese niño? Sirvió para fortalecer su fe porque hubo alguien más ahí que también le animó. Y a través de ese testimonio, otra persona también recibió de Dios. Por lo tanto, ten por segura, hermanita, que cualquier situación que estés viviendo, tómala con alegría, tómala tranquilamente, siéntate a ver cómo el Señor va a ir moviendo todo para tu bien. Descansa en Él, no te preocupes más. ¿De qué te sirve la preocupación? ¿Qué vas a arreglar con la preocupación? Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no hacemos nada. Todo lo hace el Señor. Y si todo lo hace el Señor, ¿para qué te preocupas? Y si Él tiene el poder para arreglar todo, ¿de qué te preocupas? Sigue confiando en ese Dios que te ama. Ese Dios que todo lo hace perfecto para ti. Ese Dios que quiere el bien para ti. Ese Dios que un día te dio la oportunidad a ti de experimentar su poder y lo has experimentado durante todo este tiempo. Yo no creo que durante el tiempo que tienes caminando en el Señor, o inclusive el tiempo que no viviste en el camino del Señor, yo no creo que durante todo ese tiempo tú no viste la mano del Señor actuando en tu vida. Y si la viste actuando en tu vida, te puedes dar cuenta de que Él no te deja sola, que Él te ama, que Él te está hablando, que Él quiere lo mejor para ti, que Él busca que sus hijos siempre puedan llegar a ese día donde Él diga, ven siervo fiel. Entonces alégrate desde ya. En la prueba, en la tribulación, alégrate desde ya. Hay hermanas que posiblemente ahorita están ya en una edad avanzada y quizás se sienten inútiles. Quizás se sienten que ya sus fuerzas ya se acabaron y que ahora ya no sirven para nada. ¿Cuánta vida hay en ti? ¿Cuántos testimonios por compartir? ¿Cuántas experiencias puedes ofrecer a todas las personas que de pronto están a tu lado? Y si los demás no aprecian lo que tú tienes para compartir, descansa tranquilamente y gózate en el Señor. Aprovecha ese tiempo para estar disfrutando de la presencia, disfrutando de la comunicación constante con el Señor. A veces cuando uno está en cama, es cuando tiene más tiempo de leer, es cuando tiene más tiempo de tranquilizarse, no puede moverse. Y si no me puedo mover, si tengo tanto dolor, si estoy enferma, la casa puede estar como sea, puede estar hecha un caos, puede haber muebles por aquí, ropa tirada por allá, pero si no puedes hacer nada, porque estás en una condición que no puedes, pues entonces aprovecharse y a decirle, Señor, yo me quiero gozar contigo. Señor,
aquí estando en mi camita, Señor, con este dolorcito aquí en el estómago, con esta pierna que no la puedo mover, con este dolor tan grande que de pronto se me viene de repente. Señor, aquí estoy. No importa lo que tenga, Padre. No importa estos dolores. Te tengo a ti. Y sé que va a llegar el día en donde esa pierna ya no va a doler. Va a llegar el día en donde ya no voy a sufrir de que mis ojos ya no funcionan como antes, ya no miran como antes. Y si sé que algún día voy a poder ver nuevamente bien, que voy a poder caminar muy bien, que voy a tener una fuerza como ninguna otra, pues Señor, voy a esperar ese día tranquilamente. Porque vamos a tener cuerpos nuevos, porque el Señor nos va a dar cuerpos glorificados. Así que, aunque este cuerpo se deteriorare, tenemos allá arriba algo especial, algo que no se compara con algo que se arruina fácilmente. Y si no tienes trabajo, aprovecha para meterte más con el Señor. Aprovecha para asistir más a la iglesia. Aprovecha para poner en primer lugar las cosas de arriba. Y ese trabajo va a venir por añadidura. Así es la vida en el Señor. Y si eres alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor, si eres alguien que dice, hermana, pero todo lo que dijo fue para aquellos que aman a Dios. Aquello que dijo de que las pruebas son bendición, pues quizás son para aquellos que ya viven una vida en comunicación constante con Dios. Así que eso no es para mí. Y quizás me puedas decir, usted dijo que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y yo considero que yo no amo a Dios. Sabes que en lo personal creo que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Pero también considero que si tú no amas a Dios, puedes transformar esa situación tan difícil que estás viviendo. Si esa situación que estás atravesando te acerca a Dios. Porque si las pruebas que estoy atravesando en este momento me permiten buscar el rostro del Señor, me permiten quebrantarme delante del Señor, me permiten buscar la ayuda en el Señor, benditas sean las pruebas si me acercan a Dios. Tienes oportunidad para transformar eso tan terrible que estás viviendo en la mayor bendición de tu vida. El tener una vida en Cristo por la eternidad. No desaproveches la oportunidad de convertir cada prueba en una bendición para ti.